Presidenta, señorías de Podemos, En Marea y En Común Podem, señora Vescansa, el 1 de mayo de este año, ni mañana 28 de abril, que es el día que reivindicamos la salud y la seguridad en el trabajo, no habrá un Gobierno que derogue reforma laboral alguna, ni la del 2010 ni la del 2012, que es la que todos queremos derogar. Y no habrá un Gobierno, porque, señorías de Podemos, ustedes que se dicen de izquierdas y que yo empiezo a pensar y a dudar que lo sean, porque mi abuelo, que era un hombre de izquierdas de verdad, y mucha gente de izquierdas de verdad que conocemos, no entienden que un partido de izquierdas deje gobernar al Partido Popular. Deje gobernar al Partido Popular. Porque ustedes han perdido una oportunidad histórica para que en nuestro país hubiera un Gobierno de cambio y de progreso. Un Gobierno que antepusiera el bienestar y la felicidad de la ciudadanía al enriquecimiento de unos pocos. Un Gobierno que cambiara de raíz las políticas de sufrimiento, porque son políticas de sufrimiento, que estos 4 años ha impuesto el Partido Popular a los trabajadores y a la ciudadanía en general. Un Gobierno que persiguiera el trabajo con derechos y no la precariedad. Un Gobierno que apoyara la negociación colectiva y la subida de salarios y no la devaluación salarial y el autoritarismo en la empresa. Un Gobierno, en definitiva, que hiciera realidad las cláusulas del Estado social y democrático de derecho que todavía es nuestro país y no banalizara sin escrúpulos, como ha hecho el Partido Popular, los derechos sociales que todavía reconoce nuestra Constitución. Señorías, los socialistas queremos, sí, lo digo alto y claro, sí, derogar las normas laborales que han supuesto un recorte de los derechos de los trabajadores. Porque hemos sido los socialistas, señora Vescansa, señorías de Podemos, los que primero propusimos a la sociedad, a la ciudadanía, recuperar un acuerdo básico entre trabajadores y empresarios para elaborar un estatuto de los trabajadores. Esa fue nuestra primera propuesta, un estatuto de los trabajadores que fuera una carta, no de los derechos perdidos, sino de los derechos conquistados por los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Hay que derogar, sí, las normas que han recortado los derechos, de acuerdo, pero quiero decirles una cosa, señorías de Podemos, En Marea y En Común Podem. El Partido Socialista y el Partido Popular nunca hemos sido iguales en nuestras políticas de empleo, ni en muchas otras cosas, y nuestras reformas laborales jamás han sido iguales. Miren, los socialistas no eliminamos la autorización administrativa en los despidos colectivos que ha hecho que hoy los empresarios puedan despedir a su antojo. Los socialistas no lo hicimos, señorías. Los socialistas no eliminamos la indemnización por despido de los salarios de tramitación que ha abaratado y facilitado el despido de miles de trabajadores de nuestro país, hasta 5 millones de trabajadores de nuestro país. Los socialistas no lo hicimos, señorías. Los socialistas no eliminamos la ultraactividad de los convenios colectivos, como ha hecho el Partido Popular con el apoyo de Democracia y Libertad, que ha llevado al limbo jurídico a más de 3 millones de trabajadores, que ha sumido en la inseguridad jurídica, señorías del Partido Popular, a miles de empresarios de nuestro país y que ha provocado la jubilación forzosa e injusta de algún magistrado de la Sala Social del Tribunal Supremo. No lo hicimos los socialistas, ni consignamos la prioridad absoluta y sin cortafuegos del convenio colectivo en la empresa que hoy se está utilizando para bajar los salarios de los trabajadores, entre ellos los de las camareras de piso que estuvieron el otro día en esta Cámara. No lo hicimos los socialistas, señorías. Ni los socialistas nos inventamos, y el Partido Popular sí, los socialistas no nos inventamos un falso contrato indefinido que es, en verdad, un contrato temporal de 1 año donde el despido es libre y sin indemnización alguna, como acaba de decirnos y denunciar al Partido Popular la Organización Internacional del Trabajo y el Comité Europeo de los Derechos Sociales. Así que, señorías, deroguemos sí, cuando tengamos Gobierno, y espero que de izquierdas, deroguemos sí las normas que sean lesivas para los derechos de los trabajadores, pero no vamos a aceptar que ustedes digan que todos somos iguales y que todas las reformas laborales son lo mismo, porque no lo son, señorías de Podemos, En Común Podem y En Marea. No lo son. Y sí, señorías del Partido Popular, claro que sí.
Hay que derogar su reforma laboral por muchas y por muy poderosas razones. La primera es porque fue impuesta a los trabajadores y a los empresarios de nuestro país. Es la primera vez en la democracia que un Gobierno legisla contra un acuerdo de diálogo social, la primera vez en la historia de nuestra democracia. Hay que derogar su reforma laboral, señorías del Partido Popular, por los millones de trabajadores que hoy sufren contratos precarios que duran cuando más 53 días y cuando menos 3 días. Ustedes, señorías del Partido Popular, no han creado tanto empleo como dicen. Los descensos de paro se deben más bien a desilusión, a deserciones de la población activa y los contratos que se firman, hasta 17 millones de contratos precarios el año pasado. Los contratos que se firman obedecen al reparto del poco trabajo que existe. Han multiplicado como si fueran panes y peces un contrato. Voy terminando, señoría, en 10 segundos. Gracias, Han multiplicado como si fuera panes y peces un contrato de 8 horas por 2 contratos de 4 horas y por 4 contratos de 2. Hay que derogar su reforma por los más de 2,5 millones de trabajadores pobres de nuestro país. Hay que derogar su reforma por los miles de trabajadores jóvenes que hoy están fuera de su país. Hay que derogar su reforma por los miles de mayores de 50 años que no tienen esperanza de volver a trabajar. Hay que derogar su reforma por los miles de mujeres que cobran un 24% menos de salario que sus compañeros varones. Pero, sobre todo, señorías del Partido Popular, hay que derogar su reforma porque han convertido el trabajo digno y con derechos en poco menos que un privilegio, una utopía o un sueño. Y por eso, señoría, termino ya, y por eso, señorías, porque trabajar es un derecho y no una utopía, hay que derogar, sí, señorías de Podemos, la reforma laboral del Partido Popular. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías. Gracias, señora Rodríguez.